Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con todos ustedes, en compañía del Espíritu Santo, esperando que este sea un día glorioso, un día bendecido, un día alegre, un día feliz, un día divertido en el Señor. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro, así es que alegrémonos, disfrutemos de este día que el Señor ha preparado y ha hecho para nosotros, para nuestra bendición. Vamos a dar inicio orando, así es que le vamos a pedir a la hermana Celina que nos dirija en oración. Dice la palabra que entremos por sus atrios con acción de gracias, así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, eres nuestro Señor. Eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el príncipe de paz. Estamos agradecidos contigo, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Sabemos que nos vas a seguir ayudando. Señor, que esta mañana tu presencia descienda en cada hogar, descienda en cada casa, en cada vida, Señor, de los hermanos que ya están conectados y en los que también están por conectarse, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Desciende, dígale ahí al Señor, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Ven a este lugar, llena nuestras vidas de tu amor, de tu presencia. Porque si algo anhelamos es tu presencia, Señor. Si algo es nuestro deseo, es tu presencia, mi Dios. Si algo necesitamos es de ti, mi Señor. Sin ti no vivimos, Padre. Tú eres el que motiva nuestro vivir. Tú eres el que nos ayuda a seguir adelante, Padre. Gracias porque aquí estamos con libertad, buscando de ti, mi amado. Con libertad diciéndote, Señor, que te anhelamos, que te amamos y que tú eres nuestro Dios poderoso, que nos ayuda, Dios. Te bendecimos. ¿Sabe? Dígale esta mañana a su alma: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dile también: alma, yo he decidido adorar a mi Señor en esta mañana. He decidido darle honor y gloria al Rey de Reyes esta mañana. Lo he decidido, escucha bien, alma. Hoy vamos a adorar a nuestro Dios. Hoy vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias. Hoy vamos a escuchar la palabra y la vamos a poner en práctica. Padre, en el nombre de Jesús te clamamos y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, mi Dios, y que podamos sernos no oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Llega a cada casa, llega a cada hogar, llega a cada persona, llega a cada hermano, llega, Señor, a cada uno, Padre, de los que te dicen que te necesitamos. Llega a tus hijos esta mañana y llénanos de tu presencia, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy le pedimos al Espíritu Santo que se haga cargo de esta reunión, que se haga cargo de todo lo que va a pasar en esta reunión, porque sabemos que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor, mi Dios, y que podamos quitarnos hoy toda carga que no nos deje entrar a la presencia de nuestro Dios. Sacúdete la
Quítate todo lo que te está estorbando. Quítate para que esta mañana, juntos en unidad de fe, podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, te damos permiso. Haz lo que quieras con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que esta mañana podamos alabar al nombre del Señor con toda libertad y que su presencia se mueva. Así que ahí donde usted está, en la intimidad de su casa, pues hoy pueda cantarle con todo su corazón al Señor y dejar que la presencia de Dios fluya a través de la alabanza. De
Dale la gloria en esta mañana y dile, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Puedes darle gloria ahí donde estás. Eres hermoso, maravilloso. Solo tú, mi Dios, eres precioso, amado. Tú eres mi amado, yo soy tu mi rey. Aquí estamos buscándote, Dios amado. Puedes decirle aleluya. Aleluya. Reinas tú poderoso. Díselo a él. Puedes decirle con tu voz a él, aleluya. Aleluya. Santo, Santo, díselo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno
Precioso Jesús, precioso Señor. Puedes agradecerle un momento ahí con tus palabras y decirle a Dios: te doy gracias, Señor. Te exalto, mi Rey, porque tú has sido bueno y tu fidelidad ha estado conmigo cada día. Y hoy yo te digo: aleluya, aleluya. Digno eres tú, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, en la intimidad de tu hogar. Y tómate un momento para darle gracias y decirle: Señor, hoy te agradezco por este día, porque este es el día que tú hiciste, Señor, un día de alegría y de gozo para poder alabarte, para poder exaltarte, Señor. Bueno eres tú, Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes hoy. Que podamos exaltarle y podamos escuchar la palabra de Dios también. Bendiciones a todos. Qué bueno estar de nuevo conectados en un mismo sentir, alabando a nuestro Dios. Él es precioso. Quiero recordarle que grandes cosas está haciendo el Señor en nosotros. Que Él sigue haciendo y sigue operando grandes cosas en nuestras vidas. No te desanimes, sigue adelante, que Dios está obrando. Dios está obrando para bien en cada una de nuestras vidas. Seamos todos bienvenidos este día. Que el amor, la gracia, la paz del Señor nos llenen y nos sobreabunden, ¿verdad? Y les mando un abrazo bien apretado y un beso bien fuerte a cada uno. Bienvenidos todos. Ahora Alika nos va a... Y feliz día de las madres a todos. Amén. Felicidades a todas las madres. Aleluya, gloria a Dios. Antes de compartir, tal cual lo dijo Alika, queremos desearle a todas las mamás, a las que ya son, a las que potencialmente ahí están, que van a ser madres un día. También queremos en este día felicitarlas. Todos los días realmente son días de la mamá, porque todos los días ustedes trabajan en las diferentes tareas, cuidando a los hijos, ayudando a los esposos, sirviendo de muchas maneras. Entonces, pero hay este día especial para ustedes, así que queremos deseárselos en este día, que la paz y la bendición y la gracia de nuestro Dios sea con todas y cada una de ustedes. Amén. Hoy, esta mañana, quisiera compartir algo que me llamó la atención y creo que hemos estado hablando, tal vez no directamente de este tema, pero sí, por ejemplo, el día de ayer Celina hablaba sobre el temor, ¿verdad? Y por qué tememos, por qué nos suceden cosas si somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, somos justificados. La palabra dice que nosotros somos santos porque Él es santo. O sea, tenemos una cantidad de atributos que son verdades, pero que como que en ciertos momentos pareciera que no. Y meditando en la palabra, hay algo que nos estorba, por así decirlo, o hace que mengue nuestra calidad de vida como creyentes. Entonces, viendo eso, yo me preguntaba esto, y sobre eso va a tratar el tema de esta mañana, y espero en Dios
Que la palabra del Señor hoy nos ministre, nos exhorte, nos anime, nos aliente y nos discipline, en el sentido de que podamos aprender de ella para poder tener realmente la vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 30. Vamos a iniciar con este versículo y de ahí vamos a ir viendo qué es lo que dice la palabra del Señor. Mientras usted lo busca, yo voy a hacer una oración para que podamos todos disponernos, para que abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Padre, buen Dios, te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos permites reunirnos alrededor tuyo, Señor, alrededor de tu palabra, mi Dios, y poder ser ministrados, poder ser instruidos, poder ser exhortados, animados, disciplinados, Señor, por ella, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno y nos das buenas dádivas a nosotros, tu Espíritu Santo, que es lo mejor. Gracias, Señor, por este tiempo, y que hoy, esta mañana, Señor, seamos edificados como la iglesia que tú viniste a instaurar a la tierra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ya tiene usted ahí Mateo 6:30. Dice la palabra: pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes. Y oiga, esto es lo que me interesa. Gente falta de fe, dice la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Oiga, gente falta de fe. ¿Por qué nos falta la fe? ¿Nunca se ha preguntado usted, nunca se ha hecho esa pregunta a usted, de por qué hay días que como que su fe disminuyera, menguara? ¿Por qué? ¿Por qué razones será que hay tiempos, hay momentos, hay ocasiones, circunstancias en donde la fe falta? Porque ahí dijo Jesús, o sea, gente falta de fe. En otras versiones dice gente de poca fe, creo que dice, ¿verdad? De poca fe. Me gustó esta versión porque decía falta de fe, o sea, no es que no tuviera fe. Por eso en las otras dice gente de poca fe, sino que dice falta, o sea, no está completa la fe, no está al 100% la fe. Y fíjense, Dios hizo el hombre con varios propósitos. Y uno de ellos era para que el hombre creyera y tuviera confianza en él y en su consejo, en su poder, en su amor, en su fidelidad, en todos los aspectos, porque Dios es fiel en todos los aspectos, en su gracia. O sea, Dios no hizo al hombre solo por satisfacer un capricho, no, para nada, o porque no tenía nada que hacer y dijo, bueno, voy a hacer un muñeco, dijo, y le voy a dar vida y hay que ver qué hace. No, no fue un accidente tampoco la creación del hombre, sino que Dios lo hizo con el propósito de poder relacionarse con el hombre, y esa relación incluía la fe, la creencia en él, en su creador, que pudiera, cuando Dios le hablara y le diera consejo, el hombre pudiera recibirlo con toda humildad, con todo favor, con todo fervor, pudiera ver el poder de Dios y creer en ese poder maravilloso, en el amor infinito de Dios que no tiene límites, en lo fiel que es Dios. Dios no abandona por ninguna razón. Entonces, ¿por qué el hombre dejó de creer o de confiar en Dios? ¿Por qué Adán permitió eso? Si usted me acompaña a Génesis 3, vamos a leer del versículo 1 al 6 y luego del 23 al 24, y dice la palabra de la siguiente manera: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del cuerpo podemos comer, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Oiga, versículo 23 dice lo siguiente: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue la razón para que Adán y Eva hicieran eso? ¿Por qué dejaron de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios les había mandado, en el consejo que les había dado Dios, en el cuidado que Dios tenía de ellos, en la relación que había todos los días, que dice que Dios bajaba al fresco de la tarde al huerto y buscaba la compañía de su creación? Simple y sencillamente dejaron de ver a Dios y vieron la serpiente. Dejaron de oír a Dios y oyeron a la serpiente. Y pusieron sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Entonces perdieron la confianza, perdieron la fe, perdieron la creencia. Bajó su fe. Pusieron su mirada, su fe en otra cosa. En un fruto, en un árbol, en un personaje, en sus pensamientos, en lo que fuera. Pusieron su creencia en algo que no era Dios, y eso los hizo perder. Yo quiero con ustedes esta mañana que veamos en la palabra, en el Evangelio de Mateo y en el libro de Ezequiel. Ahí hay razones por las cuales el hombre deja de confiar o de creer en Dios. Yo quiero hablarles de 3 que me parecieron sumamente importantes y que en estos tiempos están al día y que podemos caer cada uno de nosotros, y que muchos han caído en ellas, ¿no? Y ninguno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estamos exentos. Por eso es que no podemos juzgar. Lo que podemos hacer es ver lo que está pasando, pedirle a Dios que nos guarde, como dice el Padre Nuestro, guárdanos de caer en la tentación, líbranos de todo el mal, dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero debemos de ver tanto en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en lo que hoy pasa en la iglesia. Debemos de ver las situaciones y debemos de buscar mantener viva la llama del Espíritu, la relación con Dios, para no llegar a caer en estas situaciones. Yo quiero que usted me acompañe ahí siempre en Mateo. Vamos a ver el versículo 31, que es lo que dice. Mateo 6:31. Dice lo siguiente: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Entonces, ¿qué es la primera cosa que nos aparta, que nos hace perder momentáneamente o el nivel de confianza, de creencia en Dios? Son las preocupaciones, hermano. Como yo le decía hace unos días,
Hay gente que está preocupada porque no sabe qué le va a pasar cuando salga. Mire, yo sé que hay gente que usa la palabra a su conveniencia y que cree que la palabra es un amuleto, y la palabra no es un amuleto, ni debe de usarse a conveniencia. La palabra debe de usarse con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo. O sea, dice la palabra que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, mas a mí no llegará, dice. Que el lazo y la saeta del cazador no tendrán contra mí, ¿verdad? Porque yo habito, oiga, hay condiciones, moro, ¿no?, bajo la presencia del Omnipotente, del Omnisciente, del Todopoderoso. Yo habito al abrigo del Altísimo. Si yo no estoy habitando ahí, si yo soy un pródigo y aún dentro de la casa de Dios, entonces me van a suceder situaciones, y una de ellas es precisamente esta, la preocupación. Hoy la gente está preocupada. Yo insisto, y perdone que sea así, pero ya usted está informado de qué es el coronavirus, ¿va? Ya usted está informado de cuáles son las medidas que debe de tomar. Entonces cúmplalas, encomiéndese a Dios, salga a lo que tenga que hacer, a salir por la necesidad que hay en su casa, en su familia, y hasta ahí pues sí, a los que estamos resguardados y cumplimos con las reglas, por supuesto que tenemos un mínimo de probabilidades de contagiarnos. El que anda en la calle y el día que le toca salir se va todo el día o se va por horas afuera, por supuesto se expone a contagiarse. Pero yo no vivo preocupado por el virus. Sé que es un mal, ¿verdad? Y no debo de afanarme por ello. Ahora, hay 3 cosas esenciales por las que todos los hombres se preocupan, y es la comida, porque eso dice ahí, ¿qué comeremos? La bebida, ¿no?, ¿qué beberemos?, dice, y cómo nos vestiremos, o sea, es la vestimenta, la ropa, nuestro calzado. Mire, no se preocupe por ello. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han dejado de comer? Y para los que hayan dejado de comer por una u otra razón, yo le voy a pedir un favor. Mándeme un mensajito por ahí y vamos a ver cómo le hacemos llegar de lo que nosotros tenemos para que usted pueda tener, para compartir con usted. Porque esa también es parte de nuestra obligación, velar los unos por los otros. Por supuesto que si yo no sé que usted no tiene comida en su casa, entonces yo no voy a poder hacer nada, ni ninguno de los otros hermanos de la congregación o de otras congregaciones. Que no le dé pena decir que le hace falta, pero no se preocupe, porque para eso Dios pone sus ángeles, primeramente su Santo Espíritu, sus ángeles, y luego a los hermanos, a los hijos de Él. Él ocupa medios para suplir las necesidades. Pero lo que Dios no quiere es que usted y yo estemos preocupados por esas cosas. ¿Por qué? Porque la preocupación lleva al afán. Y el afán termina desviándonos la mirada que tenemos que tener en Cristo Jesús nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a tener pensamientos, sentimientos, deseos, y eso va siendo el día a día, las 24 horas de nuestro día. Nuestro pensamiento se enfoca ahí, nuestro deseo se enfoca allí, ¿no? Si alguien tiene hambre, es importante orar por él, pero también hacerle llegar alimento, porque así dice la palabra, pues, ¿no? Entonces, pero no se preocupe. Se lo pido, como decía el apóstol Pablo, por las misericordias del Señor. Deje de estar preocupado. Dios tiene el control de su vida, de la vida de su familia, de sus hijos y de todo lo que está alrededor. Dios tiene el control de todos sus bienes. Hay otros que viven preocupados, que les van a robar, que esto, que lo otro. Tomen las precauciones.
póngale doble llave a su puerta en la noche, ¿verdad? Mantenga su puerta cerrada, si usted tiene una ventana, ábrala, si tiene balcón, esto y lo otro. O sea, pero de ahí a más de eso, y no dice la palabra, pues que mandará a sus ángeles que hagan vallado alrededor de nosotros. Cuando querían atacar a Eliseo, Eliseo estaba confiado, tranquilo estaba Eliseo. El siervo de él estaba preocupadísimo, estaba abatido el hombre porque los iban a destruir. Era un ejército enorme. Y entonces viene Eliseo y le dice al Señor: permíteme que este hombre le sean abiertos los ojos espirituales y pueda ver todos los que están con nosotros. Y le fueron abiertos los ojos a aquel hombre, y entonces pudo ver el ejército celestial, el ejército de Dios, y eran miles, mucho más que el ejército humano. Y por eso dice la palabra: más son los que están conmigo que los que están contra mí, decía David. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué se va a preocupar? ¿Por qué comer? Dios va a suplir su necesidad. ¿Qué beber? Dios le va a dar. Hasta este día, gracias a Dios, en Santa Ana hay lugares en donde escasea el agua, aquí en Santa Ana no, pero oramos para que Dios pueda hacerle llegar a todas aquellas que tienen necesidad del agua. Que Dios ponga en los corazones y en las mentes de las personas que están a cargo del servicio de agua para que lleven agua a todos aquellos que están necesitados. En el nombre de Jesús lo pedimos esta mañana. ¿Y qué nos vestiremos? Bueno, mire, como decía por ahí, ¿verdad? Tenemos zapatos nuevos a veces, ropa que la habíamos dejado para ciertas ocasiones, y que hoy con este encierro, ahí andamos con las camisetas, los shorts. Entonces, póngase toda su ropa que no ha usado durante 40 y no sé cuántos días que tenemos de estar encerrados. Use sus zapatos que usaba para salir, para ir a la iglesia, póngaselos el día domingo. Vístase bien, vístase bonito aquí y allá. Usted tiene vestimenta. No se preocupe. Al pueblo de Israel 40 años pasaron en el desierto, y sus ropas y sus calzados crecían y no se desgastaban con ellos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo cuidado de ellos. Si usted me acompaña ahí siempre en Mateo, en los versículos siguientes, el 31 en adelante, que ya lo leímos, el 32 dice: porque los gentiles, oiga quiénes son. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Saben por qué las buscan ellos? Porque no tienen a un Dios proveedor, a un Dios protector. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Ok, le digo esta verdad: Dios está enterado de toda y cada una de sus necesidades. Lo que pasa es que a Él le fascina, si lo podemos decir de esa manera, oír cuando sus hijos llegan y le dicen: papito, tengo necesidad de esto. Eso es como usted y yo de papá. Usted no sabe que su hijo pequeño, su hija adolescente o su hijo ya grande tiene necesidad de algo, ¿verdad que sí? Usted conoce la necesidad, principalmente de los pequeños. Pero ¿verdad que se siente bien cuando el niño le dice: papito, ¿me regalas tal cosa? Entonces usted se siente bien porque usted sabe que su función es proteger, proveer, esto y lo otro. A veces igual con Dios. Él no es que no sepa, no es que no esté enterado. Por eso dice la palabra, que Él sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y entonces dice el versículo 33, nos da una... Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas os serán añadidas. Por tanto, dice el versículo 34, que es el que me interesa para este punto, no os preocupéis por el día de mañana. Oiga, ¿por qué? Porque el día de mañana se cuidará a sí mismo, dice esta versión.
que es la Biblia de las Américas. Bástale a cada día sus propios problemas. No se preocupe por el día de mañana. Hay gente que ya está preocupada porque qué va a suceder mañana, qué va a comer mañana. Mire, este día es el día que hizo el Señor. Mañana es el nuevo día que Dios ha hecho, va a hacer. Ya lo hizo. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos. Oiga, por nada. Y nada es nada. Entonces no es que usted pueda decir, ay, aunque sea en esto. No, por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir. Pedir a Dios. Ok. Segunda cosa que hace que perdamos o que nos falte la fe. Y eso está en el libro de Ezequiel. La dureza de corazón. Si me acompaña, Ezequiel 36, versículos del 22 al 24. Ezequiel 36, del 22 al 24. Dice la palabra lo siguiente: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Versículo 24: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y en el versículo, creo que es el 26, dice: pondré en ustedes un corazón nuevo, quitaré de ustedes un corazón duro como la piedra, dice. Oiga, entonces, ¿qué hace que nos falte la fe? Cuando nuestro corazón está duro. Y se endura, ¿por qué? Porque muchas veces el mundo nos atrae tanto. Y las cosas del mundo hacen que nuestro corazón se vuelva duro. En el sentido de que usted ve algo, siente algo, dice algo y ya no le remuerde, ya no se contrista, ya no se compunge. ¿Por qué? Porque está duro su corazón, porque se volvió insensible. Perdón que me distraje, pero alguien viene a nuestra casa. Entonces, nosotros debemos de aprender a que el mundo no tiene poder sobre nosotros, más que el que le podamos otorgar. No permitamos que nuestro corazón se endure. El pueblo de Israel, Dios le reclama por haber profanado su nombre. Cuando habitaban en diferentes pueblos, ellos tomaban los dioses de los diferentes pueblos, se volvían como los otros pueblos. Y la verdad es que no debe ser así. Y eso no solo pasó allá en Israel. Créame que hoy en estos tiempos, en las iglesias se hacen y se dicen cosas que ni entre los gentiles, ni entre los inconversos, ni entre los paganos se mencionan. Eso lo habla en la segunda carta a la iglesia de Corinto, de un pecado de inmoralidad, y en donde la iglesia se había vuelto arrogante, eran orgullosos, vanagloriosos. Y en estos tiempos, hermanos, se oyen cosas parecidas y aún peores en medio de la iglesia del Señor.
Y entonces, con decir, sí, bueno, me confesé delante de Dios, sí, está bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, perdónenme, ya eso es con ventaja y alevosía estar pecando de esa manera. Todos pecamos. Yo no, si dijera lo contrario, estaría mintiendo y estaría pecando delante del Señor. Todos pecamos, todos cometemos pecado, y por eso es que hay un abogado que nos representa a nosotros, que es Cristo Jesús, delante del juez, que es nuestro Padre. Y cuando nosotros pecamos, dice la palabra, abogado tenemos, y entonces tenemos que ir delante de Él, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, y Él abogará por nosotros delante del juez, y el juez perdonará nuestros pecados. Y eso va a permitir que nuestro corazón no se endure. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no pedimos perdón, el corazón se va endurando y se va poniendo insensible, y llega un momento en que el pecado se vuelve tan natural que usted y yo ya no sentimos que estamos pecando. Dice en 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice lo siguiente: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Oiga, o sea, la iglesia hace cosas. Estoy hablando de toda la iglesia, católica, evangélica, ortodoxa, hablando de los cristianos, ¿no? Porque los otros no nos interesan, pero los que nos decimos ser cristianos, que ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, dice, en ese caso era eso, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Mire qué tremendo. Y hoy, ¿no ha oído usted muchas veces ese mismo pecado o parecido? Hermanos que consuelan a hermanas, o hermanas que consuelan hermanos de otras hermanos y de otras hermanas, y terminan en un motel, o se divorcian de la primera, se divorcian de la segunda, se divorcian de la tercera, y se divorcian de la N esposa o del N esposo, ¿va? O permite que sus hijos tengan una vida sexual porque pues sí, la niña está creciendo y tiene que conocer, pues sí, el niño es varón y todos los demás ahí que le hacen burla. No, mi amado hermano, el pecado es pecado y a Dios no le agrada. Tenemos que aprender a batallar, a luchar para que el pecado no endure nuestro corazón, para que no se nos cicatrice nuestra conciencia. Tercera cosa, tener un espíritu torcido. Ya lo leímos ahí en Ezequiel, que ellos andaban torcidos, buscando otros dioses. Pero también David decía en el Salmo 51, decía lo siguiente, versículos del 1 al 4. Y esto lo dijo David cuando después que se allegó a Betsabé, o sea, cuando pecó con Betsabé, pues porque todavía estaba casada con Urías, y todavía manda a matar a Urías porque no pudo librarse del pecado que él había cometido. Había dejado embarazada a Betsabé, ¿ya? Había adulterado. Entonces dice, y el profeta Natán lo visitó. Entonces dice el Salmo 51, 1 al 4: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de
Tu compasión borra mis transgresiones. Oiga, David estaba confesando sus transgresiones, amado. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David no quiso confesar su pecado. Ahí se lo guardó. Saber cuánto tiempo pasó con el pecado ahí en su corazón. Pero tuvo que enviar Dios al profeta Natán a decirle, hacerle recapacitar. Su corazón estaba endurecido. Se había quedado con ese gran pecado. Y no solo era uno conlleva a otro y conlleva a otro. Así va el pecado. El pecado es como cuando ponemos tablitas una después de otro y botamos la primera y empieza aquella cosa a caerse, va, hasta que se cae el último y todo queda destruido. Pues así es el pecado. De esa manera actúa el pecado. Llega a cicatrizar nuestro corazón, a endurecerlo y a desviar nuestro espíritu de tal manera que nos damos cuenta y ya estamos metidos en el lodo cenagoso, en el hoyo profundo. Entonces estas tres cosas, la preocupación, la dureza de corazón y un espíritu torcido, hacen que nos falte la fe. Pero Dios tiene la solución, ¿no? Y oiga, nuestros pecados no solamente son las acciones, son las palabras, son los pensamientos que tenemos. Y cuando no somos obedientes a Dios. Entonces, ¿cómo combatir la falta de fe? Para volver a creer y confiar en Dios. Uno, buscando, como dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. O sea, la Dios habla hoy, dice, pongan toda su atención, dice, primero en el reino de Dios. Entonces toda nuestra atención debe estar en las cosas de Dios, enfocados en el reino de Dios, buscando el reino de Dios. Y la justicia es hacer lo justo delante de Dios. Entonces, si usted ve una necesidad, ¿qué va a hacer? Ayudar al necesitado. Eso es hacer justicia. Si usted ve que alguien tiene hambre, ¿qué va a hacer? Darle de comer, así dice, darle de comer al necesitado, darle de beber al sediento, viste al que está desnudo, visita al que está enfermo, al que está encarcelado, sana a los enfermos, ora por ellos. Esa es la justicia de Dios, las obras de justicia. Perdona al que te ha ofendido. Aún si no te llega a pedir perdón, tú perdónalo. Porque es lo que Dios nos manda, a que busquemos nuestra atención en el reino de Dios. Amén. Si usted ve en Isaías 55:6, dice lo siguiente: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Dios, desde antes de la aparición de Jesús, estaba exhortando al pueblo que lo buscara mientras puede ser hallado, porque va a llegar un día, dice, en que van a clamar y Dios ya no va a estar disponible. Entonces, hoy, hermana, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Amén. Mire, hoy que estamos encerraditos, que tenemos más tiempo, que no estamos preocupados por un trabajo, los que están, no digo sin hacer nada, porque siempre hay algo que hacer. A los que están teletrabajando, pues sí, no pasan todo el día allí. Entonces hay un poco más de tiempo y ese tiempo lo podemos utilizar
para buscar a Dios en oración, buscar a Dios en una relación íntima con Él, personal. Esto no es que su mamá ore por usted, amado joven, o que su hijo, amado hermano y hermana que es padre, él va a orar por usted. No, esto es de cada uno de nosotros que tenemos que buscarlo. Y este mandato o esta exhortación no solamente es para los que no lo conocen a Dios, sino para nosotros los que ya lo conocemos. Amén. Amén. Lo segundo que quiere Dios que hagamos para combatir la falta de fe en medio de su pueblo es pedirle a Él y dejar que Él ponga un corazón nuevo y que renueve nuestro espíritu. Ezequías 36, 25 al 27 dice lo siguiente. Perdón, Ezequiel le dije, es Ezequiel. Entonces os rociaré con agua limpia, dice el Señor, y quedarán limpios. Oiga, ¿y sabe usted cuál es el agua de Dios? La palabra. En la medida que la palabra esté en nuestra vida, en nuestro diario vivir, vamos a estar siendo rociados, limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, los creyentes evangélicos nos jactamos de que ya no tenemos ídolos, mentiras. A veces el pastor se vuelve un ídolo, el hermano que canta se vuelve un ídolo, o la hermana, o la esposa del pastor también se vuelve un ídolo. Quitémonos esas cosas. Yo, como vivo diciendo y estoy plenamente convencido de esto, yo lo que tengo como pastor y maestro que soy es una función, un cargo. Soy el administrador de las cosas que Dios me ha dado, y eso no me pone en ningún pedestal arriba de nadie. Yo soy una oveja del prado del Señor. Eso soy. Y tanta necesidad tengo como los demás de recibir palabra, de tener una relación con Dios, de ser cuidado por Él, que me ponga en verdes pastos junto a aguas de reposo, que me libre del mal, de todo. ¿Por qué? Porque yo no estoy más arriba que nadie. Ay de aquellos que se creen más que las ovejas, porque un día vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros actos. Y ustedes, hermanos, ovejas, igual que yo, dejemos de poner la mirada en el hombre. Amén. Solo hay que ponerla en nuestro Dios. Amén, Jesús. Y sigue diciendo: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oiga, se vuelve de piedra el corazón, pues se vuelve insensible. Y os daré un corazón de carne, dice aquí. No un corazón carnal, sino está hablando de que es un corazón frágil, un corazón dócil, un corazón suave, que atiende, que corresponde, que entiende, o está hablando de la mente. Y sigue diciendo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces Dios lo que quiere es restaurarnos. Dios quiere poner un corazón puro, un corazón limpio, un corazón humilde en cada uno de nosotros.
Somos sus hijos, Él nos ama y Él nos quiere ver bien. Siguiendo con el Salmo 51, el Salmo de David, después de que él confiesa su pecado, en el versículo 10 dice lo siguiente, mire: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o un limpio corazón, como dicen algunas versiones, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué pide que le renovara un espíritu recto? Porque su espíritu estaba torcido, se torció, se fue tras el pecado. Entonces David reconoció, por eso le decía, y límpiame, lávame con hisopo. El hisopo al que se refiere ahí no es el que nosotros usamos hoy. El hisopo es una planta. Pero pongamos la figura del hisopo que hoy usamos nosotros. Esa cosita pequeñita así. No le sirve para llegar a los lugares más ahí difíciles de acceso. Limpia hasta lo más profundo el hisopo. Pues esa es la manera en que debemos de ser limpiados por el Señor. Abrir nuestro corazón como lo hizo David, para que Él renueve todo nuestro corazón, nuestro espíritu, y entonces nosotros podamos tener esa creencia, esa vivencia de la fidelidad, de tener la fe puesta en Dios. Y eso nos va a llevar a tener una vida diferente. Y la tercera cosa que yo hallé para combatir la falta de fe en nuestras vidas es que debemos de mantener nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro horizonte. Él es nuestra meta. Así lo decía Pablo. En la medida que nuestra mirada, nuestra vista no se fije en ninguna otra persona, objeto o circunstancia, no vamos a dejar de creer en Él, en su obra y en su palabra. Si mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo, si no la desviamos ni a derecha, ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, o sea, prefiriéndome a cualquier otra cosa. Mire, hoy la gente sigue ídolos, cantantes, futbolistas, o sea, deportistas, profesionales, esto y lo otro, ¿va? Y si conociéramos la vida de cada uno de ellos, veamos los artistas. Son muy pocos y escasos los que se casan una vez y para siempre. Después de 5, 10, 15, 1, 3, 2 años se divorcian y al ratito ya andan de novio con otro o con otra, se casan y ahí van. Dejan hijos aquí, dejan hijos allá, hacen y deshacen. Y la sociedad lo acepta y la gente lo sigue. ¿Qué ejemplo están dando? Drogadictos. Entran con pasaportes falsos a los países. Bueno, y eso es hablando del mundo. Y dentro de la iglesia, adúlteros, ladrones, chismosos, mentirosos, y ponemos nuestra mirada. La mirada no solamente debe de estar en Cristo Jesús. Yo no digo que no amemos a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Yo tengo un pastor que me cubre, lo amo, lo aprecio, pero mi mirada está puesta en Cristo, no en Él. Amén. Él, igual que yo, tiene rajaduras, defectos. Entonces nuestra mirada debe estar en Cristo. Hebreos 12:2 dice así lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿dónde deben de estar nuestros ojos? En Jesús. Ahí, solo en Él. Quiero terminar con esto. Quiero leerle 3 porciones de la palabra y con eso yo voy a terminar esta mañana.
Porque debemos devolver nuestro corazón a Dios. Si nosotros nos volvemos de corazón a Dios, le amamos con todo nuestro ser. Oiga, porque eso dice la palabra, que le debemos de amar así. Y no permitimos que ninguna voz ni ninguna imagen nos haga dejar de ver lo que Él ha hecho o lo que ha hecho la fe. Entonces no nos faltará la fe. Y nuestra fe va a ser como la del grano de mostaza. Amén. Y sabe, el ejemplo ese de Cristo fue tan perfecto, porque el grano de mostaza es ínfimo, es chiquita la mostaza, pero produce un árbol y unas ramas que dice que las aves buscan anidar en ella, porque les da protección. Y aparte de eso, produce tantas semillas, ¿no? Porque produce mostaza. Entonces, no es que la fe sea chiquita, es que la fe llega a ser tan grande que puede hacer cosas tremendas. Y yo le voy a... Mateo 13 dice lo siguiente, Mateo 13, 31 dice, y 32. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña. Oiga, es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Ni siquiera arbusto, no es planta, es un árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Oiga, las aves son inteligentes y saben dónde anidar. Mateo 17:20 dice lo siguiente: y les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oiga, miren lo importante que es que no nos falte la fe, que no dejemos de creer en Dios, porque con la fe podemos mover montañas. Y el último, en Lucas 17:6 dice lo siguiente, refiriéndose a lo mismo: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este sicomoro. Aquí en El Salvador no existe ese árbol, pero déjeme imaginarme más o menos por dónde andará el tamaño de un sicomoro. Tal vez un poco más pequeño que una ceiba, pero es grande, porque ¿cómo se llamaba el que se subió al sicomoro? Zaqueo. Como era tan chaparro Zaqueo, ¿verdad?, que no lo dejaba ver la gente, que Jesús iba caminando ahí. Entonces vino él y dijo: no, me subo mejor a ese sicomoro, dijo, y se subió. Y entonces Jesús, así como era alto el palo, el árbol, entonces viene Jesús y lo divisa y dice: a tu casa quiero ir, bájate de ahí. Imagínense. Entonces el sicomoro es un árbol grande, y entonces dice: dirías a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, la fe nos va a permitir hacer grandes cosas. Amén. Amén, amén. Sin fe, imposible agradar a Dios. Entonces usted y yo necesitamos fe, grande fe, como el grano de la mostaza. Su fe y la mía tiene que ser tan grande como el grano de la mostaza, Amén. que produce grandes cosas y hace hacer grandes cosas. Dios quiere que usted y yo seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos de fe. Amén. A Dios le interesa que nosotros creamos en Él.
que confiemos en Él, que tengamos fe en su palabra, en su obra, en sus mandamientos, en sus promesas. Ya Dios ni se acuerda. A Dios no se le olvida nada. En Él no hay sombra de variación. Y Él todos los días nos bendice. Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no lo seamos. Cierre sus ojos esta mañana y oremos al Señor. Yo voy a hacer una oración general, pero le pido que usted ore para que Dios fortalezca su fe, para que hoy Dios ponga un corazón nuevo, rectifique su espíritu, ponga un espíritu recto en nuestras vidas, para que dejemos de estar preocupados y afanados por las cosas de este mundo, y que nosotros podamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe siempre. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, por tu poder, Señor, por la fe que nos das, Señor, que nos has dado. Hoy te pido, Espíritu Santo, que trabajes en nuestras vidas, en nuestras mentes, desechando todo aquel pensamiento, sentimiento, deseo que hay en nuestra alma, en nuestra voluntad, que impide que nuestra fe crezca, que nos aparta de creer en ti, Señor, de confiar en ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este día, esta mañana, en esta hora, tú obres en nuestra vida, que esta palabra, Señor, sea como la espada de doble filo que penetra y separa y discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y que hoy, Señor, esa palabra que ha sido dada, puesta en nuestros corazones, tú la hagas germinar, mi Dios, y produzca en nosotros fruto y fruto abundante. Y que con ella, con la fe que tú nos has dado, podamos hacer la obra que nos has encomendado, Señor. Y podamos obrar con justicia y podamos buscar con insistencia el reino tuyo y permanecer en él, Señor. Ese es nuestro deseo esta mañana, agradarte a ti, Señor, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Y esta mañana queremos crecer, llenarnos, saturarnos de tu fe, Señor, de la fe que viene de ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu paz, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos, Dios, también, como todos los días, por todas las personas que día a día, Señor, están atendiendo a los que están enfermos de toda la dolencia, Señor. Visítalos, Dios, llena sus vidas de tu presencia, ábreles sus ojos a aquellos que no te conocen, y a los que están, Señor, alejados, que regresen, Señor, y a los que están siguiéndote a ti, Señor, llénalos aún más, Señor, dales esa fuerza, esa fe, Señor, para que puedan seguir adelante, Señor. Mi Dios amado, esta mañana te pedimos también por la recuperación de Ivy, Señor. Fue operada, Señor, de su mano, Señor, y hoy te pedimos, Dios, que obres en ella, Señor. Como te dijo el centurión, yo creo esa palabra, Señor, de todo corazón, que una palabra tuya basta, Señor, para que Ivy sea sanada, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Señor, también oramos por todos aquellos que esta semana estuvieron, Señor, cumpliendo años, mi Dios. Hermana Margarita, Señor, cumplió años, y todos otros que no tenemos conocimiento de sus fechas, pero hoy queremos bendecirlos, queremos darte gracias a ti, Señor, por permitirnos estar en compañía de ellos, Señor, ser amigos, hermanos, y sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de ellos y que tú prosperas sus vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por ellos, Señor.
en Cristo Jesús, Señor. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada casa, Dios. Y estamos confiados en que tú, Señor, guardarás y proveerás y protegerás nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor vayan con todos y cada uno. Amén. Feliz Día de la Madre. Feliz día de la Llego a almorzar.